Lo que al menos sí exijo yo como autor es que se me trate con respeto y se me paguen unos réditos económicos reales, que el autor pueda ver una participación monetaria de lo que ha producido. Es decir, lo único que pedimos los autores es seriedad en ese sentido y que se nos trate con dignidad. Entonces, en medio de todo este panorama que ya os he comentado, surge la iniciativa de Ediciones Furtivas. La dueña, la propietaria y directora de Ediciones Furtivas, Karime Buruzak, es una cubana que vive en Estados Unidos hace ya 35 años y que desciende de una familia de impresores franceses de Santiago de Cuba. Curiosamente, ha venido como a retomar un poco la tradición familiar que hacía un siglo que esa tradición familiar se había apagado y ella ha venido a resurgir con esta tradición. Entonces, la apuesta de Ediciones Furtivas es una apuesta que en primer lugar se inclina por el talento. Es una editorial a la que usted llega con un manuscrito interesante, con un manuscrito que tenga una propuesta rompedora, que tenga una propuesta novedosa, revolucionaria. Y bueno, pues estamos personas que trabajamos para la editorial, que nos encargamos de leer los manuscritos y dar un criterio de si ese manuscrito es publicable o no. La editora analiza la posibilidad de hacer una inversión en la producción de los libros y bueno, se da el paso si hay un libro que merezca la pena verdaderamente y un libro que sea desde el punto de vista literario, desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista histórico, un libro interesante, un libro por el que valga la pena apostar. Y bueno, esto os va a parecer increíble, pero todos estos libros que veis aquí, que solamente veis unos pocos porque son ya más de 50 libros en el catálogo, con ese perfil que les estoy comentando, que es un perfil de calidad, basado en la originalidad y basado en premiar la impronta del talento artístico, básicamente. Todo esto es financiado del bolsillo de la propia editora, así que todavía hace el esfuerzo más riesgoso, pero a la vez más bello, más increíble, y no es una editorial que apueste por crear un megacatálogo. No interesa ahora mismo tener un catálogo del grosor del Planeta o del Jaguar, sino tener un catálogo pequeño, un catálogo familiar, un catálogo que habla a las emociones de los lectores y un catálogo que justamente se preocupa por eso, por encontrar el talento, por premiar el talento y por impulsar la cultura en una época, como venía diciendo al principio, en que las imágenes dadas nos han invadido de tal forma que a veces el pensamiento creativo, sobre todo con el surgimiento y auge de las inteligencias artificiales, ahora se está viendo favorecido en parte, pero también afectado y considerablemente debilitado en las masas. Entonces, bueno, en realidad son demasiados libros como para ir detallando cada uno de ellos, pero bueno, ahora le cedo el micrófono a mi amigo Alejandro, que va a hablar y al final, bueno, pues yo también hablaré de algunos de ellos. ¿Sí? Gracias. No, sí, buenas tardes, encantado de estar aquí y participar obligatoriamente en esta presentación, donde amablemente Evelio me cedió puesto y palabra. Bueno, yo quisiera comentar sobre todo en este caso de Ediciones Furtivas, el catálogo que está presentando Evelio, que entre las autoras se encuentra Reina María Rodríguez, que es Premio Nacional de Literatura en Cuba, y bueno, y Ramón Fernández Larrea, que es un gran poeta, hemos reconocido una trayectoria literaria increíble dentro de Cuba y bueno, y fuera de ella también, que bueno, lleva años vinculados al mundo editorial. Y bueno, específicamente quisiera hablar sobre esta novela que en los días extraños, ya se puede decir, porque ya hace más de un año que conocí a Evelio y nos dimos cuenta que nos conocimos en un bus y bueno, por supuesto, la alegría y circunstancia de toparse con alguien de Cuba y comenzar a hablar y de darnos cuenta que teníamos muchas amistades comunes y teníamos este vínculo maravilloso y azaroso llamado literatura. Empezamos a comentar sobre libros y demás y un día se me apareció en la casa, bueno, le dije que tenía una caja de cerveza para tomarnos y se apareció en la casa con este libro llamado Vendrás conmigo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? De que no solamente era un libro, o sea, la invitación a leer, por supuesto, para alguien que me encanta la literatura y ha crecido leyendo, está de más, pero la mayor sorpresa para mí fue reencontrarme con mi pasado, no de manera directa, sino a través de un fenómeno que se vivió en Cuba, sobre todo desde el año 2013 aproximadamente. ¿Y qué sucede? Alrededor del 2012 o 2013, Ecuador declara exento de visado a los cubanos. ¿Y qué pasa? Entonces Ecuador fue utilizado como un país trampolín
para llegar a los Estados Unidos. Imagínense lo que esto significó para muchos cubanos, quienes con muchas familias en los Estados Unidos decían, bueno, aquí esta es mi oportunidad. Y entonces estamos hablando del país que está a la mitad del mundo, o sea, hay medio continente para llegar hacia los Estados Unidos. Y es en esta circunstancia que Evelio hizo esta novela llamada Vendrás conmigo. Hay una cosa curiosa de que tal vez esto obviamente fue algo que no es premeditado, sino una canción de un grupo, de una película llamada Banda Blues, que fue ganadora del Goya a la mejor banda sonora, donde tiene un verso que dice, y vendrás conmigo sin mirar atrás. Y entonces, circunscrito precisamente a esta circunstancia del viaje y sin mirar atrás, se inició un éxodo increíble de miles de cubanos quienes llegaban a Ecuador. Unos decidían asentarse y otros seguir de largo por los peligros que esto implicaba el viaje. Y entonces Evelio toma, bajo esta justificación, probablemente creo que es la primera novela que relata este trayecto. Creo que aquí puedo pecar de absoluto, en este sentido, más allá de crónicas periodísticas que se hicieron en su momento, de relatos y coberturas televisivas y en la prensa plana que se hicieron de este fenómeno, de muchos cubanos varados en países centroamericanos. Literariamente hablando, creo que esta es una novela pionera en el fenómeno de la migración desde Ecuador hacia los Estados Unidos. En este caso, yo hice una reseña llamada, perdón aquí que tenga que abusar de la tecnología, llamada La inefable guía literaria de una travesía. Demasiadas coincidencias. Un profesor de literatura en Ecuador, el cual tiene cierta estabilidad económica y de buenas a primeras llega alguien de su pueblo llamada Indira, que es un personaje rompedor dentro de la trama, que incluso es este tipo de personajes, como me gusta llamar, los personajes locomotoras, porque viene arrastrando un cúmulo de vivencias tan absolutas, tan hermosas y tan literarias, incluso a veces tremendas, dentro de la historia que fascinan al lector. Y en este caso, Vendrás conmigo plantea este trayecto de un grupo de cubanos que parten desde Ecuador con destino a llegar a la frontera norte de los Estados Unidos, al río Bravo, esa líquida frontera que divide, vamos a decirlo así, el esplendor y el subdesarrollo, en este caso. Y a través de cada uno de los países que va desarrollando Evelio en su travesía, que parece que uno lo está viviendo con ese grupo de cubanos, viviendo la escasez, viviendo el hambre, viviendo los abusos y todo tipo de violencia explícita, psicológica, que atraviesa los personajes, en este caso Alejandro e Indira. Uno realmente se queda horrorizado por todo lo que ha significado ser cubano, como me gusta a mí llamarlo. Es un privilegio fatal, privilegio en el sentido de que uno, una vez que logra algo, se aferra a ello y sabe la dimensión y el costo de los sacrificios, pero fatal a su vez por toda la epopeya de sucesos que uno debe vivir para lograr un sueño. En este caso, me viene a la mente también la frase de Juan Luis Guerra, ese gran cantautor dominicano, la visa para un sueño que para nosotros es imposible en esta circunstancia. Y creo que es una visa sudada a partir de trabajo, a partir de ser víctima de los llamados coyotes. En estos casos, cada cruce fronterizo implica un peligro real para la vida, de tener que atravesar selvas, de tener que montarse en lanchas. Incluso en muchos casos hubo personas que llevaban droga encima como un método de pago para poder utilizar los servicios de estos llamados coyotes. Y en estos hechos tremendos que van narrando Evelio en las diferentes vivencias, donde, imagínense que llegan a Colombia, Panamá, Nicaragua, Guatemala y finalmente México, estas diferentes estaciones que incluso va haciendo, perdónenme el ejemplo matemático, una campana de Gauss que va subiendo y bajando en las frecuencias de la historia, manifiesta una vivencia muy propia, pero que en cierto sentido todas aquellas personas que conozcan a quienes hayan migrado se pueden ver precisamente identificados. Y no hay nada más universal que los sentimientos humanos, que las emociones, y en este caso plantearlo no solamente desde el punto de vista de Alejandro como el autor y narrador de la novela, sino como Indira, una mujer que ha hecho tantos sacrificios en pos de su hijo, en pos de su madre, o sea, del país que deja atrás. Es un constante acto de renuncia de lo que implica leer esta novela y tener una dimensión real de todo cuanto pasamos los cubanos en pos de emprender, en pos de un futuro mejor. Creo que incluso ayuda a comprender por supuesto, a los extranjeros, no en el sentido despectivo de la palabra, sino que no están familiarizados con todas las dinámicas que implica ser cubano, que implica vivir bajo una dictadura, que lo que implica lanzarse sin paracaídas, como la frase que le gusta mucho utilizar a Evelio, lanzarse sin paracaídas en medio de un páramo. Y creo que la justificación del viaje, tenemos el ejemplo de antonomasia de la Odisea, en este caso, que pudiera ser, como siempre, la génesis de toda la literatura de viaje que podemos nosotros tener en cuenta, de la dimensión no solo literaria y poética, en este caso de Evelio Traba, y años, y tenemos el privilegio de contar
a su autor entre nosotros. Así que bueno, la invitación está hecha para que disfruten de Vendrás Conmigo, pídansela a Evelio, que él con gusto se lo cederá, y devuelvo el micrófono. Una gratitud que me ha permitido sobrellevar momentos duros, momentos amargos de soledad, de incertidumbre, me ha dulcificado el amargor de las lágrimas, verdaderamente. Y bueno, pues estoy aquí presentando solamente una mínima parte de este catálogo de una editorial en la que convergemos en el punto de ganarnos la vida con honestidad, de hacer algo trascendente, no por engrandecer nuestro propio ego, sino porque ese algo trascendente pueda ser de utilidad para los demás. Les agradezco muchísimo por el tiempo que habéis dedicado a estar aquí presentes. Quien quiera que desee puede adquirir estos libros, que si me detengo a hablarles del perfil magnífico de cada uno de los autores no termino, porque la crítica especializada, ya incluso dentro de Cuba y fuera también, están reconociendo a Ediciones Furtivas como esa gran pequeña editorial de la literatura cubana en el exilio. Muchísimas gracias.